no grabo. Para que ustedes después puedan leer el último texto que vamos a leer en la materia para la semana que viene. Los últimos, un poquito largo, pero muy sencillón y me parece que es hiper relevante para completar el panorama de paradigmas. A ver, hoy me proponía, creo que en algún momento lo charlamos, por eso no quise buscar nada y porque no tampoco los quiero complicar. Hoy me propuse como meterme en lo que es revisionismo, ¿estamos? O sea, pero lo voy a hacer yo y ustedes simplemente van a intentar comprender rápidamente lo que estoy queriendo decirles. A ver, nosotros lo último que vimos fue Escuela Francesa de Nals, si no me equivoco, ¿no? Todo lo que era la difusión y bla, bla, bla. O sea, previo habíamos visto algún que otro paradigma de marxismo, o sea, desviaciones del marxismo del siglo XX. Y hoy me interesaba poder de repente adentrarnos en algo que era un poco más actual, un poco más argentino, que tiene que ver con esto que uno define históricamente como revisionismo. A ver, para revisionismo lo que necesitamos es lo siguiente. Y ustedes solitos se van a dar cuenta por qué. Cuando uno habla de revisionismo histórico, obviamente es un paradigma netamente histórico. Entiendo que también existen en otros, pero el revisionismo histórico es la historia como disciplina. Lo primero que tiene que entender es que el revisionismo... A ver, ¿qué le suena a revisionismo? Revisionismo, ¿no? Tipo como revisión. Revisionismo, tal cual. Okay. ¿A qué le suena revisionismo? Revisar, qué sé yo. Está bien rápido. Retomar algo del pasado, ¿Cómo? retomar algo del pasado, capaz. Bien, ahí está, me gustó. Retomar, me quedo con eso. Retomamos algo del pasado y lo revisamos. ¿Estamos? O sea, no vamos Como a... historia en general, ¿no? La historia en general, pero en este caso con una intencionalidad muy por detrás. A ver, ¿qué es lo que... Puede ser como lo de la muerte de Lumumba, ¿era? Bueno, en realidad no sé si eso... Bueno, eso tiene que ver con el juego naturalmente de la historia como disciplina. Pero sí, eso es una revisión de un hecho histórico. Sí, coincido con vos. Ahora, lo pasamos en el plano nacional. Cuando uno ve el plano nacional, lo que uno tiene que tener como muy en cuenta, y esto es muy parecido a lo que sucede a nivel mundial, es que nosotros sabemos que a nivel mundial el campo científico de las ciencias sociales se conforma en el siglo XIX. Esto lo sabemos, ahí vimos paradigmas, bla, 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 positivismo, evolucionismo, en todo el siglo XIX. Así como en el plano mundial se conforma en el siglo XIX, también se conforma en el plano nacional. ¿Estamos? O sea, la Argentina no es una excepción a la regla mundial. Entonces, en el contexto de fines del siglo XIX o mediados del siglo XIX, empiezan a aparecer los primeros intelectuales profesionales de la Argentina. ¿Estamos? Eso, digo, intelectuales para pensarlo desde diferentes ramas de las ciencias. En ese contexto aparece un personaje que para nosotros lo conocemos como presidente, pero que en realidad también es considerado el primer historiador de la Argentina, que es Bartolomé Mitre. Estamos un tipo que se dedica a sistematizar un montón de cosas y se propone hacer por primera vez una historia nacional. Cuando se propone hacer esa historia nacional, lo que más importa de esta gente es que con ellos nace lo que uno define como historiografía oficial. Es decir, si lo pasamos a un término un poco más lindo, historia oficial. ¿Qué quiere decir que sea la historia oficial? ¿Qué suena la historia oficial? Más allá de que es una película. ¿Qué puede ser la historia oficial? Pienso en la historia oficial de Argentina. ¿Cuál sería? Digo, en esa historia oficial, ¿a quién reivindicamos en el pasado? O la que está más consensuada, ¿no sería? Sí, puede ser que está consensuada. No sé si está tan consensuada como uno piensa, ¿eh? O sea, en esa historia, por ejemplo, que se escribe por primera vez en la Argentina. Por ejemplo, de esa historia, yo siempre digo, el texto de Mitre, el más conocido, de los más conocidos, se llama Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina. ¿Qué nos dice el nombre de su texto, de su obra? Bueno, es al azar su obra, Historia de Belgrano y la Independencia Argentina. Que fue como le pasó la posta la tiene el coso. Seguro, ellos te van a decir que esto es la posta, o sea, su historia, su construcción historiográfica para ellos es la posta, es la correcta. Sí, pero eso te van a decir todos. Eso lo van a decir todos. Ahora, de la mano de lo correcto, ¿qué tipo de personalidades rescatan los muchachos de este siglo XIX? Digo, para que se conviertan... Pero no son como muy...
perdón, Lucho, como muy clasistas, tipo de elites, tipo como que le van a dar nada más una mirada a la historia. Bien, una mirada, me gustó tu aporte, José. Es una mirada elitista. Coincido plenamente con vos. Es una mirada, yo te diría, ¿tiene sentido que sea una mirada evolucionista? Siglo XIX. Es una mirada evolucionista, o sea, muy centrado en grandes personajes que en el fondo son muchos descendientes de europeos. Y si yo les preguntara, muchachos, a ver, hoy, para que ustedes vean que esta historia oficial en realidad, por más que sea muy antigua, está muy en nosotros. ¿Qué personajes históricos de la Argentina son relevantes? Belgrano, San Martín, es la típica. La típica, ahí está, me quedo con esto, Nico, lo típico. A ver, está bueno que hayas dicho lo típico, porque para vos es típico pensar en eso, pero en realidad lo que uno tiene que empezar a entender es que Belgrano, San Martín, Sarmiento, el propio Mitre, tipos que uno reconoce como emblemas de los próceres nacionales, en realidad es algo construido. ¿Se entiende lo que digo cuando digo es algo construido? O sea, Sí, sí, el ejemplo, el Sí, ejemplo sí, está. O impuesto. ahí está, impuesto, estamos de acuerdo, es algo construido, impuesto, es algo Porque- artificial. Sí, dale, Martín. Si Una lo pregunta pensás que yo me un hice segundo, siempre- habla Martín. Dale, Martín. Una pregunta que yo me hice siempre es, ¿por qué feriado por algo que haya hecho San Martín y no por el Día del Peronismo, por ejemplo? Coincido. O sea, es una O por- construcción. Yo coincido. O el corte de quién es un prócer y quién es simplemente un presidente. Ahí está. Eso no lo sé, Coincido- ¿eh? También. Coincido plenamente en tu pregunta existencial, si fue muy de alguien de sociales, es una pregunta que nos viene al pelo. A ver, la pregunta es justamente eso, o sea, ¿qué es lo que vos tomás como criterio para seleccionar que tal o cual persona sea un prócer? ¿En qué Yo te iba a decir, Lucho, que, nada, que si lo pensás un segundo, todas esas personas que nombraste están en billetes, digamos. Totalmente, sí, sí, sí. Yo no tengo, ya en otros tiempos, cuando dábamos esto años pasados, usaba los billetes de 100 y nada, ya todos los billetes de 100 son de base, que ya no los puedo usar. Pero el tema concreto que me importa que ustedes vean es, a ver, vos lo decís en los billetes. Yo te digo, en los billetes, en los ramales de trenes, en las calles, en los feriados. Eventualmente uno celebra un Sarmiento, pero no celebra otros. Vamos, o sea, a ver, a lo que voy es, cuando uno mira esa historia oficial, esa historia del siglo XIX, si uno piensa en un Mitre escribiendo un texto como Historia de Belgrano y la Independencia Argentina, esa historia que esos tipos crean de manera oficial es la historia como de los grandes hombres. Estamos tipos que son relevantes para la historia argentina por diferentes razones, que muchas están ligadas a lo que es la formación del Estado Nacional. Perdón, Ramengui. No, estaba solo saludó. saludando. Estaba saludando, ¿no? Hola. Bien, entonces, todos están como ligados a la cuestión de la historia nacional. Y no es menor lo que dice un poco José, que me pareció fantástico, es una mirada, y es elitista y es evolucionista. Es decir, es una mirada que prioriza, fíjense que nuestros grandes hombres de la historia, ninguno es negro, ninguno es nativo, son todos tipos criollos europeos. Entonces, en realidad es un proceso de selección que te lleva, obviamente, a vos preguntarte, cuando uno lo mira con mucha distancia, che, ¿por qué? O sea, ¿por qué son solamente europeos o son solamente descendientes de europeos? El primer momento, tipo más... Pero Lucho, tampoco tenías otro ejemplo. Sí tenías, es una cuestión de... Ahora lo vamos a ver, sí tenías. Sí, Mira, pero ponele un prócer o alguien que haya hecho, no sé, que haya llegado, europeo, que haya llegado a un país, no sé, africano, y le haya dado a la gente... Pensalo en Argentina, No no, sé, pensalo para, porque es muy herramientas. complicado. Es muy complicado tu ejemplo. Mandalo a Argentina, no a África. ¿Qué pasa? Vamos. Argentina, campaña del desierto. En vez de matarlos, ¿por qué no les diste esas herramientas o cultura europea, Totalmente, ponele, que pero- los iba a hacer evolucionar? Coincido. Pero eso puntualmente es otro tipo de cuestionamiento. Lo que yo digo es, cuando vos seleccionaste quiénes eran próceres, primero que tenés un conjunto de valores que vos considerás importantes que esas personalidades han cumplido. Vamos, en ese sentido, eso es clave. Segundo que cuando vos seleccionaste ese conjunto de valores, son valores que también son bastante europeos. Y ahora te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo.
Lo que digo es que uno está como inmerso en un conjunto de próceres argentinos que en realidad muy pocas veces nos hemos preguntado por qué son ellos y por qué no son otros. Entonces, en ese contexto, lo que a mí más me importa es que ustedes entiendan qué es el revisionismo. El revisionismo existe o surge por primera vez en Argentina, más o menos en el contexto de los 30, de los 40, y eventualmente después será tomado por el peronismo. A ver, si ya sabemos que el revisionismo es repensar procesos históricos, básicamente lo que a mí me interesa que ustedes vean es que el revisionismo es revisar la historia oficial. O sea, lo que se propone el revisionismo es revisar esto. Porque entiende que todo el mundo lo está aceptando sin ningún tipo de cuestionamiento y entienden que el proceso histórico justamente lo que necesita es como de revisiones. Y lo más importante del revisionismo es que de repente lo que se proponen es problematizar, en términos de Giardini, lo típico y ver si en realidad la mirada de esa historiografía oficial no es demasiado elitista y no es demasiado evolucionista. Es decir, nos vienen diciendo, de hecho uno hasta a veces peca por ello, nos vienen diciendo que los caudillos del interior, pienso formación del Estado Nacional, allá unitarios y federales, te pintan como que los caudillos son el obstáculo para la formación del Estado Nacional, y en realidad cuando uno empieza a repensarlo desde el punto de vista del revisionismo, el revisionismo destacará algunos elementos de esos caudillos que el mundo historiográfico te viene contando, que son bárbaros, son atrasados, y un montón de otras características negativas, y de repente el revisionismo se propone de alguna forma como recuperar a esos personajes, o sea, en términos de lo que dice José, buscar la otra mirada. ¿Se entiende? A ver, este revisionismo que nosotros lo vimos por primera vez aparecer en la Argentina en 1930-1940, lo vimos reflotar en 2010 o un poquito antes, creo que es, de la mano del kirchnerismo. Cuando uno mira, por ejemplo, un montón de programas, acá se me ocurre pensar en esta idea de aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Esta idea de diferentes elementos a través de los cuales el Estado argentino reproduce como lo que ellos consideran que debe ser a nivel como conocimiento científico. Cuando uno mira alrededor de ese periodo como del 2010 y del último gobierno de Cristina, lo que se encuentra, y por ahí en algún momento lo vimos, pero en este caso es un poco más relevante para entenderlo, a mí siempre me llamó la atención una cosa muy particular que tiene que ver con Paca Paca, que todos ustedes ya conocen lo que es, entiendo que sí. Y me interesaría como compartirlo con ustedes. A ver, vamos a darle un toquecito. Es una sección de Paca Paca, es muy sencilla, es muy de dibujito en serio, pero es muy relevante más allá de que sea un dibujito. Hay una parte, me dicen, son menos de 2 minutos, así que lo ponemos y me dicen, ¿se escucha? ¡Quiero mi monumento! El primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. Oh. En esta ocasión, los participantes son Domingo Faustino Sarmiento y Facundo Quiroga. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Qué es un caudillo? ¡Quiero mi monumento! Los caudillos son bárbaros, monstruos terribles, animales, bestias salvajes, sedientas de sangre, un obstáculo para la civilización. Bueno, ¿qué tiene para decir la tribuna? ¡Incorrecto! Facundo Quiroga, ¿sabe la respuesta? ¿Quiere su monumento? Bueno, un caudillo es un líder popular que lucha junto a su pueblo para lograr algo. Sí, el caos y el atraso. No, yo luché por una constitución federal. Además, el señor Sarmiento, en su libro sobre mí, dice que los caudillos somos la expresión de una realidad popular. De una realidad primitiva y atrasada. Me aburro. Bueno, ¿qué tiene para decir la tribuna? ¡Correcto! El monumento de hoy es para Facundo Quiroga. Amo este capítulo de Paca Paca. Lo amo con todo mi corazón. O sea, esto es todo lo que está bien en Paca Paca, porque no puede ser más explícito. A ver,
¿por qué me importa este pequeño capitulito de Paca Paca? Lo abrazaría todos los dibujitos que han participado en este Paca Paca. ¿Qué me importa? ¿Por qué esto es revisionismo a full? Para que uno vea que en realidad es una reinterpretación, pero bueno, en este caso lo podemos ver bajado a lo cotidiano, ¿no? O sea, lo Y cotidiano porque en esos textos oficiales habías dicho, ¿cómo Sí. era que habías dicho? Sí, Bueno, oficiales, sí. tenés la mirada que nosotros vamos a veces por sentado, y acá te muestra justamente del lado revisionista todo lo contrario, aparte cómo usan, no sé, los acentos, todo. Total. Y, Hasta y reivindicando te muestra, yo cuando la primera vez que escuché claro, este capítulo hace unos años sonreí mucho porque dije, mirá qué bien que está hecho esto, que incluso le reivindicás el acento, bueno, igual hay varios, digo, pero son de todos los lugares como regionales de Argentina. Incluso una cosa que no es menor, es que el protagonista de Paca Paca, no sé si alguno tiene un hermanito, se llama Samba o Zumba, nunca me acuerdo, pero creo que es Samba. Y el nenito es un nenito de la escuela pública. Entonces vos lo ves como más morochito, porque es que me parece desde el interior, como un guardapolvo blanco. Entonces da todo como muy popular, o sea, da todo como Nagan Pop hasta el dibujito. Me parece una cosa como increíblemente interesante para analizar como a futuro, ¿no? Analizar Paca Paca desde en un par de años va a ser muy bueno. Perdón, sí. Está mostrando a un prócer, o sea, que siempre fue como un prócer y te lo está mostrando ahí como violento y como diciendo, no, o sea, a un personaje que un caudillo era un personaje popular antes que aparecía siempre y te lo muestra como, no, el malo, al prócer y al otro como el bueno, y, o sea, es distinto a lo que se venía viendo. Coincido plenamente con eso. O sea, me parece que eso es el esquema del revisionismo. A ver, mientras la historiografía oficial, que es esta historiografía que uno tiene desde el siglo XIX, te viene mandando un par de valores que son considerados los válidos, que tiene que ver con aquellos que han conformado, a ver, aquellas personalidades de la historia argentina que han aportado en algo con su acción para formar el Estado Nacional. Fíjense que, por ejemplo, bueno, Sarmiento, San Martín, Belgrano, Pavá, seguro. Mitre, formación del Estado Nacional, cuando nosotros veíamos Cuadernillo de Integración. Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Los tres son trenes. Los tres, Avellaneda no ha tenido, creo, no recuerdo billete, pero dos de esos han tenido billetes del peso. Y si te pones a pensar, nada, Belgrano lo tenés acá en el barrio, en un barrio de capital. Avellaneda también. Avellaneda es un partido, ¿me entendés? O sea, si empezás a mirar vos, calles. A ver, es interesante ver cómo el revisionismo lo que hace es repensar si esos valores que la historiografía oficial considera relevantes o de importancia son suficientes. Entonces lo que hace el revisionismo es repensar otro tipo de valores que deberían ser premiados. Y ahí salen todos aquellos valores más, lo que uno definía como nacional y popular. A ver, un caudillo es popular por excelencia, tiene la gente del interior aplaudiéndolos y siguiéndolo, por más que en muchos casos no hayan sido votados, ¿no? Son líderes como naturales, militares. Entonces recuperan otro tipo de perfil de valores, y ese otro tipo de perfil de valores les permite como recuperar otro tipo de personajes políticos que en muchos casos son las víctimas de la historiografía oficial. Entonces giran la mirada y naturalmente lo que hacen es enaltecer a otro tipo de personaje político, que también debe ser, sí, que si uno se lo puede pensar, debe ser tomado en cuenta a la hora de explicar el proceso nacional. Fíjense que sean tan lejos como, a mí no me parece menor lo que dijo Julia hace ratito, de ridiculizar a Sarmiento. Que Sarmiento tiene un montón de cosas negativas. Ahora que uno sabe evolucionismo y positivismo, cuando uno lee el contexto, o sea, uno contextualiza medio, no le perdona, pero por lo pronto lo entiende, pero tiene un montón de frases que te quieren matar. Pero sin embargo es el padre de la escuela. O sea, todo el mundo, el día del maestro, y sin embargo el tipo que es el del día del maestro, el padre de la escuela, el fundador de tal, que cuando vos lo ves en la práctica crea un montón de escuelas, en este pequeño videíto de minuto, 2 minutos, te aparece como el equivocado. Y te revaloriza un tipo como Quiroga, que si yo les pregunto a ustedes quién fue Quiroga, la mitad no sabe quién fue. O sea, saben que es un caudillo, pero no saben quién fue. O sea, ¿qué hizo? Había un capítulo de Juana Zurduy. Bien, gracias, José. Yo te escribí un mensaje y justo me hiciste la pregunta en el momento indicado.
Bien, esta idea de revisionismo, en base a Juana Azurduy, para que uno también lo vea, a ver, lo tuvimos muy presente en el kirchnerismo y lo hemos vivido. Lo que pasa es que obviamente nunca lo hemos problematizado, pero revisar implica no solamente una cuestión de próceres. Dentro de lo que es el revisionismo, lo que existe es todo un enfoque que me parece muy piola, que tiene que ver con el enfoque de género. ¿Estamos? O sea, el enfoque de género es muy interesante, bien aplicado, obviamente siempre hay extremos que no están buenos, pero el enfoque de género tiene que ver con repensar esos mismos procesos históricos que te han dado ya resueltos, pero en este caso desde el punto de vista de la mujer, ¿no? O sea, es decir, che, ¿cómo puede ser que de repente, en todos estos 200 años, o no sé, pienso los primeros 100 años de la Argentina, o sin ir más lejos, lo más tradicional, que en el contexto de 1810, 1816, que es un momento hiperrevolucionario, supermovilizador, que es el momento fundante de la historia argentina, no haya mujeres? Y digo de género, porque en realidad, si uno se pone a pensar, el enfoque de género en realidad sería recuperar un montón de otras como colectividades, dentro de lo que sería, pienso hoy, colectividades como LGTB, digo que por ahí es más difícil todavía encontrar si existe algún tipo de aporte de ellos en lo que es la historia de 1810. Pero de mujeres seguro, estamos así como uno piensa, no sé, pienso siempre en San Martín cruzando los Andes, entiendo que San Martín cruzó los Andes, que siempre digo, en teoría cruzó en camilla, así cruzamos todos, digo, pero al margen de cruzar los Andes, sí, entiendo que también en todos en esas batallas ha habido mujeres, y sin embargo nunca se las presenta como un eslabón de la historia. Entonces, en ese revisar es revisar esos procesos históricos para recuperar otros personajes que sean de importancia, pero también revisar un montón de acciones que tienen que ver con cuál es la actitud que algunas minorías en ese momento, que uno considera hoy que ya no son minorías, han tenido al momento como de resolver, ¿no? Procesos históricos que para nosotros son siempre muy masculinos. Y ahí dice José, me parece, sí, no hay drama, que me parece muy piola. Acá tenemos algo que me parece, se los iba a mostrar porque me parecía también que daba para hacerlo, esperen que saco esto, que me parece que está bueno, lo de Juana Azurduy. Aquel que no sepa, Juana Azurduy es ella, básicamente líder indigenista, luchó contra, o sea, en el contexto de independencia, líder, o sea, realmente así la representamos, estamos hablando de todo lo que es el Alto Perú, pero que en ese momento obviamente formaba parte de ese virreinato. Tipa súper relevante, estamos en lo que es la lucha de independencias, y sin embargo, Juana Azurduy hace un par de años nadie sabía quién era. Estamos, y cuando uno busca ver cuál es ese impacto del revisionismo en la historia, o por lo menos en lo cotidiano, yo me puse a buscarles esto, que me parecía que estaba bueno, dice el juego de las estatuas. No, esto no es el juego de las estatuas, pero no era esto. Bien, por ejemplo, hasta antes, a ver si se abre bien, esta es la estatua de Colón. Esta estatua de Colón, donada creo que por la colectividad italiana hace muchísimos años, previo al peronismo. Estuvo hasta el 2015, estuvo en la parte de atrás de la Casa Rosada. Eventualmente, 2010, yo le estoy diciendo el 2010 es el nuevo impulso de este revisionismo, lo que uno encuentra es que hay nuevas ideas respecto de lo que debería ser como homenajeado, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué hace Cristina? Es como, Dale. por ejemplo, o sea, como el 12 de octubre que hace poco se conmemoraba como el Día de la Raza y ahora es el Día de la Diversidad Cultural. Exactamente así. Y se cambió hace unos años eso también. Coincido plenamente. Supongo que a partir del 2010. Exacto, va de la mano, va exactamente de la mano con eso. Lo que a mí me importa que ustedes vean es que básicamente lo que hay es un cambio respecto a lo que se debe conmemorar, porque lo que dice Cristina es, para mí con razón, aunque no me voy a poner a polemizar con Cristina por una estatua en la parte de atrás de la Casa Rosada, digo, pero sí, si uno se pone a pensar, digo, también es verdad que mucho de lo que es la Argentina y América Latina tiene que ver con tradiciones latinoamericanas, o sea, nativas americanas, y Colón, como un poco lo que vos decís, o sea, Colón en realidad lo podemos tomar como
como un descubridor o como un conquistador. Yo me tiro a pensar que Colón es un conquistador, convengamos que ya hay más que evidencias de que acá existían un montón de cosas. Entonces, eliminás, de hecho es lo que hace Cristina, elimina en el 2015 esta estatua y decide que quien va a ser parte de ese lugar, o sea, quien va a ocupar ese lugar, es este monumento, que les paso un toquecito de esto porque me interesa que lo vean, que hoy está en otro lugar, pero bueno, a ver, esto tiene que ver con revisionismo también. Van a tener que ser muy cuidadosos, no sé cómo van a hacer para trasladarla, no va a ser fácil. La estatua de Juana Zurduy se inauguró en este mismo lugar una noche de 2015 con mucha pompa durante el entonces gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Aquí conocemos el monumento a Juana Zurduy. La idea principal era remover de este lugar la estatua de Colón, que sigue arrumbada frente al Aeroparque, y poner aquí una estatua de Juana Zurduy, un símbolo indiscutido de las luchas independentistas. Sin embargo, aún no han pasado 2 años y la estatua no está bien y tampoco se va a quedar acá. Punto, no me importa todavía más. ¿Dónde está hoy? ¿Alguien sabe dónde está la estatua hoy? No, pero me acuerdo de haber visto esto. Uy, a ver, hoy, estatua. Si uno presta atención, cuando pasa, son esas cosas que en realidad si no te las dice nadie las ve. Si uno se fija enfrente de lo que es el CSK, ¿sabe lo que es el CSK, no? ¿No? Lo que sería Correo Central. Sí, sí. Básicamente en el Correo Central no tenemos ninguna de frente, digo, pero en el Correo Central hoy encontramos donde se toma el 159, o donde antes se tomaba el 159, frente del Correo Central la sacaron de atrás, más allá de toda esta inauguración de Cristina, y lo que hicieron fue ponerla, obviamente quien lo sacó es Macri, que está parado en otra corriente, en otro enfoque de la historia, y lo que ha hecho es sacarla de ahí para remodelar todo y está bien en Correo. A ver, esto que parece una pavada, o sea que es decir, bueno, estamos viendo una clase sobre remoción de estatuas. No, en realidad tiene que ver con revisionismo. Tiene que ver con una cuestión de, vos revisaste la historia, en el caso del kirchnerismo, ha repensado procesos históricos y ha recuperado un montón de personalidades políticas que ellos consideran un poco más importantes. Juana Zurduy es una de ellas. Entonces vos revisás desde el conjunto de próceres, porque el videito este de Paca Paca reivindica caudillos, que es algo que en realidad siempre se ha criticado. Vos reivindicás mujeres, que está buenísimo, porque en ese sentido pienso que Cristina ha sido bastante coherente en su discurso como de todos y todas, o sea, buscando reivindicar el rol de la mujer en la historia de Argentina. Entonces tiene sentido que vos cambies a Colón por Juana Zurduy. Y por otro lado, que es lo que menos visto, pero nos sirve a Zurduy para trazar un puente para la clase que viene, que es lo último que vemos a nivel teórico, vos reivindicás la condición de nativo. ¿Estamos? O sea, porque Juana Zurduy es mujer, pero encima es nativa. Tiene un doble peso en sus hombros. Entonces, de la mano de reivindicar la condición de nativo, lo que uno va a hacer, y de hecho vamos a hacer, y ya tienen el texto subido para ello, vamos a ver el último paradigma que tiene que ver con giro de colonial, que está muy relacionado con lo nativo. Estamos como ver un enfoque, una perspectiva latinoamericana, a ver cómo plantearlo, desintoxicando la mirada de paradigmas europeos. ¿Estamos? Pero... Lucho, una consulta. Sí. Por ejemplo, porque ahora justo estaba escuchando y dije, ya está mi tema. Ahí está, bien, José, estás como muy atenta, bien, llegaste a tu tema y a tu conexión, bien. Sí, por ejemplo, una revisión de la Sharía, por ejemplo, lo que es el Corán, eso también, porque capaz que, o sea, es un texto historiográfico o al ser religioso, no. No, sí lo es, todo es historiográfico en realidad, sí. En realidad tu enfoque también está jugando mucho con una revisión, porque vos revisás cosas que se están dando por obvias. Y vos tenés un montón de género también ahí, o sea, estás viendo el enfoque de, en este caso, como el rol de las mujeres, un poco más real, ¿no? Un poco menos estereotipado.
Es que en realidad sí, porque mi tema básicamente es esto, más que creo que es el paradigma que mejor... Es el paradigma que más te va a tocar al tema. No quiere decir que sea el único, pero sí aquellas que toquen lo que tiene que ver mujer o género, tenés un montón de cosas de ese estilo. También es verdad, como dice Nico, vos podés utilizar revisionismo para explicar como esa reinterpretación a la que estás como sometido cuando vos mirás lo de Lumumba. Estoy pensando en Lara. Pero para que ustedes... Sí. A ver, lo único que les pido es lo siguiente, chicos, porque les había adelantado la clase justamente porque estaba medio complicado y tenía que irme. La cortamos acá, igual quedan 7-8 minutos. Lo que les pido es, en plataforma ya tienen el texto es largo, pero tiene una letra así de grande y es un texto amable. Es un texto muy amable y es algo nuevo y me parece que está buenísimo verlo porque es la primera vez en la historia que lo vamos a ver. Así que chusmenlo, fíjense y entrónquenlo con la idea esta de revisar. Ya no lo de mujer que lo dijimos, no la cuestión de los procesos, sino que revisar desde el punto de vista de lo étnico latinoamericano. Estamos de esa mano, entroncan lo del giro de colonial. Nos vemos la semana que viene. Una de las horas de la semana que viene la dedicamos para cuestiones de monografía en caso de la necesiten. La otra la dedicamos para lo del giro colonial y la otra para historia. ¿Estamos? Dale, Lucho. Estoy siendo muy claro, Vamos. muy eficiente, me están prestando mucha atención.